Las teorías conspirativas son un fenómeno ajeno a la vida real, ya que divulga toda su realidad en un espacio no real como es Internet, y no tiene más trascendencia que la de generar, compartir y consumir contenidos en las redes sociales que nunca tienen un impacto en la vida real. Los divulgadores de estas transgresoras teorías conspirativas, que denuncian asuntos de mucha gravedad y trascendencia, son, como se dice ahora, simples creadores de contenido que entretienen a las masas, en este caso a una masa crítica. Las informaciones conspiracionistas no dejan de ser más que las sombras y los reflejos de la caverna de Platón. Hay alguno por ahí que ha llamado a su canal Saliendo de la Caverna. Y me parece que en vez de salir, como siga alentando teorías fantasiosas, se irá alejando cada vez más y más de la realidad exterior, y se adentrará en lo más profundo de la caverna del conspiracionismo. Al final van a tener que llamar al cuerpo de espeleólogos de la Guardia Civil para que lo rescate. Pero bueno, ¿hasta qué punto el sistema de dominación pondría a nuestra disposición y de manera gratuita una herramienta que podría poner en peligro sus propios intereses? Parece evidente que Internet no puede ser la solución. Eso no quita que, para que haya un cambio significativo, una transformación de la conciencia, de la voluntad, de los valores, de los hábitos, pero también de las estructuras sociales, económicas y políticas, es necesario poseer información veraz y, ya que los medios de comunicación del poder y las universidades y el aparato intelectual se dedican básicamente a desinformar, Internet es una buena herramienta, o debería serlo, para poder arrojar un poco de luz en muchos asuntos. Si no lo creyera así, no estaría haciendo este vídeo, ¿no? Aunque sea consciente también de la limitación que tiene Internet como herramienta de transformación de la realidad. Un ejemplo. Recientemente he visualizado un documental denominado 11M, el principio del fin, que ha realizado una gente que se hace llamar Terra Ignota. Entonces no puedo más que felicitar a los autores por la gran labor que han realizado, ¿no?, de desentrañar la inconsistencia de la versión oficial del mayor crimen de Estado perpetrado en España en tiempos de paz. Es una pena que la labor de los investigadores y divulgadores de este documental, 11M, el principio del fin, se quede ahí, en la simple denuncia, esperando a que el mismo Estado que ha cometido el crimen y lo ha cerrado en falso, aportando pruebas falsas y orquestando un juicio farsa, sea quien vaya a rectificar, vea la luz y repita el juicio para que se haga justicia. Tendremos que esperar sentados para que el Poder Judicial exponga la verdad del 11M. El hecho de compartir información en Internet, como estoy haciendo yo ahora mismo, no va a cambiar las cosas. Parece que vivimos en el mundo de la psicología positiva, que es en realidad el mundo del pensamiento mágico. Desear mucho que te va a tocar la lotería no va a hacer que esto suceda. Por más fotos que compartas en Internet de los chemtrails, de las estelas químicas que surcan nuestros cielos, estas líneas blancas no van a desaparecer. Y es que el conspiracionismo es crítico con el poder, pero no propone soluciones. El conspiracionismo denuncia, pero tiene dos problemas. El primero, no sabe a quién debe disparar con sus acusaciones. Luego abordaré bastante este asunto, pero generalmente no suelen acertar, no dan con la clave, no critican al verdadero poder. Y esa es la clave del conspiracionismo, ¿no? Y por otro lado, el conspiracionismo de buenas intenciones carece de estrategia. No hay ninguna estrategia para conseguir el éxito. Simplemente generar y compartir contenidos, difundir información sin más. Si hacemos un paralelismo con la psicología, el conspiracionismo incluso podríamos calificarlo de un tipo de retraumatización. Hay miles de personas anónimas
que cada vez que miran el cielo se angustian por la existencia de unas líneas blancas que dibujan los aviones y que en vez de desaparecer segundos después, se expanden y ensucian el cielo azul. Claro, esta gente lee mucha información sobre este tema y de esta información y de este tema hay muchísima información en Internet, muchísima. Hay incluso información veraz, pero sobre todo hay información no contrastada, totalmente falsa o incluso absurda. Todas estas informaciones generan a esas personas una gran angustia, al tiempo que las fuentes que consultan y las personas con las que se rodean, porque al final acaban rodeándose en una especie de pequeña secta virtual, en una burbuja estanca que retroalimenta su obsesión, pues toda esta gente se angustia, se agobia, comparte información, pero nadie se le ocurre que hay que proponer soluciones si es que existe ese problema, ¿no? Estas personas se sienten igual que el preso que lleva muchos años en el corredor de la muerte, que sabe que le va a pasar algo muy malo, pero que no puede hacer absolutamente nada para escapar de esa situación. Así que cada vez que en el cielo hay muchas líneas blancas, más de las habituales, reviven ese trauma, ¿no? Por eso hablo de retraumatización. Reviven el trauma una y otra vez y no encuentran ninguna solución. Han perdido toda la esperanza. Y es que uno de los aspectos más nocivos de muchas teorías conspiracionistas es que los divulgadores de estas teorías se dedican a asustar a los que consumen sus teorías, ¿no? No proponen ninguna solución y encima se dedican a asustar. Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Eh, el primero de ellos, ¿no? Hace ya unos cuantos años empezó a correr información en Internet, en estas webs, podemos decir, alternativas, que los Illuminatis que gobiernan el mundo, que dominan el mundo según ellos, estaban preparando un gran golpe que acabaría con la vida de la mayor parte de la población del mundo, ¿no? Algo ya duro, ¿no? ¿Cómo lo harían? Pues depende, ¿no? Unos decían que simularían una invasión extraterrestre con hologramas en el cielo, otros que inventarían un virus que nos mataría a todos. Curioso, ¿no? Porque esto es hace ya unos cuantos años, ¿no? Los que difundieron esta teoría no estaban realizando un primado negativo con el objeto de preparar el terreno a lo que vendría luego. En fin, podemos decir que eran unos asustaviejas, como se dice vulgarmente, ¿no? Incluso enseñaban imágenes que podían estar trucadas, ¿no? De contenedores gigantes que usarían los Illuminatis a modo de sarcófagos colectivos para deshacerse de los cadáveres, que también se estaban ya instalando y que tenían preparados en Estados Unidos un montón de campos de concentración de prisioneros, ¿no? Bueno, a ver, sabemos que muchas veces en la historia, sobre todo en la historia del siglo XX, los estados han practicado genocidios y han internado a millones de personas en campos de concentración y de exterminio. Y no me cabe la menor duda de que lo van a volver a hacer. Pero estas informaciones que acabo de comentar tienen más de 2 décadas y todavía no ha ocurrido ese gran golpe Illuminati o de quien sea, ¿no? Es decir, había gente que estaba lanzando desinformación, estaba provocando traumas a sus consumidores, no estaban aportando ninguna prueba, se han equivocado, no proponían encima ninguna solución. Su única intención era simplemente tener muchos seguidores que buscaban ese susto, ese miedo, y podrían pedir disculpas, ¿no? Todos estos que difundieron esas teorías que han resultado, pues que de momento no han ocurrido, ¿no? Otro ejemplo, vuelvo otra vez al tema de las estelas químicas, de los chemtrails. Hay muchas páginas de internet en las que aseguran que las estelas químicas que dibujan los aviones, además de irrigar los suelos con metales pesados que provocan enfermedades, que provocan problemas en las cosechas, ¿no? Que contaminan, y además de evitar las lluvias, estas estelas químicas provocan también una enfermedad terrible llamada Morgellons, una enfermedad por la cual una especie de insectos fabricados mediante nanotecnología te devoran las fibras de tu organismo por debajo de la piel, algo que tiene que ser terrible, espantoso. Pero claro,
Líneas blancas en el cielo hay unas cuantas, pero ¿alguien conoce a una persona que haya sufrido de esta enfermedad de Morgellons? Yo tampoco. Entonces, ¿a qué se dedicaban los que difundían esta información falsa? ¿Cuál era su interés más que meter miedo a sus propios consumidores? Y un último ejemplo. Voy a hablar del famoso pinchazo, que yo no me lo he puesto y doy la cara y lo digo, a pesar de las repercusiones que puedan haber. Y no me lo he puesto por dos razones. La primera, porque no me da la gana, porque no tengo por costumbre hacer algo por obligación o por coacción de los poderes de turno. Y en segundo lugar, porque sabemos perfectamente que este tipo de remedio no solo no funciona, sino que provoca más daños de los que evita. Al tiempo que aplaudo a todos aquellos que se pusieron en riesgo para denunciar el dichoso tratamiento. Pero también me gustaría, además de aplaudir a los que divulgaron información sobre este tema, que hubo un sector que se dedicó a atemorizar a la gente, de buena intención, asegurando que el pinchazo equivalía directamente a la muerte, te llevaba a la tumba. Deberían pedir disculpas por asustar y por exagerar, por mentir, por difundir información falsa. Casi todo el mundo se la ha puesto y los efectos no han sido tan catastróficos como hubo un sector muy activo del conspiracionismo que se dedicaba cada hora a alarmar a la población. Yo no niego, ¿no?, que evidentemente este remedio sea nocivo y que probablemente haya aumentado muchísimo la tasa de mortalidad. No lo niego, ¿no? Pero sí que animo a todos estos que se dedicaron a meter miedo, que pidan disculpas o bien que sigan denunciando al menos la situación, que denuncien a las autoridades sanitarias que deben someterse a juicio popular por obligar y coaccionar y vendernos veneno, por asesinar y enfermar a no sabemos cuánta gente, ¿no? Pero, evidentemente, siempre debemos estar en la verdad, nunca en la mentira, y tampoco se trata aquí de asustar a la gente. Sea cual sea la razón que nos ha llevado a indignarnos contra el poder, el dolor que nos causa saber que hay gente poderosa que secuestra, viola y asesina a niños y adolescentes, o la gran desigualdad económica que genera el sistema capitalista, o la destrucción del medio ambiente, etc., es necesario superar la primera fase, que es la de informarse y tomar conciencia de la situación, que es necesaria esa primera fase, pero no sirve de nada si no hay una segunda fase que consiste en pasar a la acción, en el cambio, en la transformación. Claro, me dirán, es que es muy difícil, es que tenemos las de perder. Pues claro, es lo más probable que perdamos, que no consigamos nada, que acabemos como Espartaco, crucificados en la Vía Apia, pero él al menos lo intentó. Así que no hagamos caso del epitafio de la tumba de Charles Bukowski, que dice, don't try, no lo intentes, porque si no lo intentamos acabaremos todos paranoicos o conspiranoicos, poseedores de un gran secreto que nos está devorando las entrañas. La mayoría de los divulgadores conspiracionistas no solo no hacen nada para cambiar los problemas que denuncian, sino que incluso algunos se atreven a presumir de ello y aconsejan, recomiendan el no hacer nada, la inacción. Se dedican a arengar a su rebaño cibernético en los sermones estos que realizan desde sus espacios y canales de YouTube, a decirles que no se puede hacer nada, que no hagan nada, e incluso cargan contra los pocos que al menos tenemos propuestas de transformación social y personal. Y voy a poner un ejemplo, voy a dar un nombre y un apellido, ¿no? Un divulgador de teorías conspiracionistas, Jorge Guerra, que en un debate en el que participé hace unas semanas, este señor dijo, aseguró, que no proponía nada sencillamente porque no creía en los proyectos. Y se quedó tan pancho. Yo entiendo que no todo el mundo tenga por qué desear emprender una acción transformadora, por las razones que sean, ¿no? Yo puedo entender que la gente tenga miedo o que la gente sea conformista, pasiva, pero
¿qué sentido tiene dedicar años de tu vida a estudiar y analizar el origen del poder, escribir varios libros sobre el poder para criticarlo, realizar cientos de vídeos en Internet para denunciar que hay poderes que son ilegítimos y perversos, si luego dices que no hay que hacer nada porque yo no creo en los proyectos? Yo me imagino un día Jorge Guerra en su casa, Dios no lo quiera, pero vamos a suponer que hay un incendio en su casa, todo se llena de llamas, de humo. ¿Qué haría Jorge Guerra? Dice, bueno, voy a intentar apagar el fuego, ¿no? O voy a salir corriendo, o voy a llamar a los bomberos. Hombre, no. Él se quedaría sentado en el sofá contemplando el incendio, tocando la lira como Nerón y esperando a que las llamas consuman su cuerpo porque no cree en la acción transformadora, no cree en los proyectos. No parece muy sensato, ¿no? Viendo cómo están las cosas. Quizá no quiere meterse en problemas, que es legítimo, o tal vez solo quiere usar su denuncia a la élite como estrategia para obtener ingresos monetarios y tener el conspiracionismo como forma de vida, lo que también sería legítimo en una sociedad capitalista, aunque ambas son estrategias que yo no comparto. Hacerlo por dinero o no querer meterse en problemas por cobardía son estrategias que yo no comparto. O tal vez, siendo mal pensados, sirva algún tipo de poder que promociona sus teorías, que embaucan a unos cuantos incautos y desvían la atención de lo verdaderamente importante y relevante. Yo eso no lo sé. Solo sabemos que predica la inacción, el no hacer nada, ser sumisos y aceptar el destino que nos ha tocado en suertes. Lo que sí ha dicho Jorge Guerra, ahí sí que ha pasado a la acción, ha sido para después del debate en el que participé, él también participó mi amigo Félix Rodrigo Mora, que por proponer Félix y yo una propuesta transformadora, nos calificó de anarquistas de salón. Cosas peores me han llamado, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que no soy anarquista. Tampoco me ofende demasiado, ¿no? Los anarquistas, al menos los antiguos, practicaban la acción, ¿no? La acción directa o la acción sindical, al menos hacían algo, ¿no? Proponían hacer algo, aunque yo no sea anarquista. No se limitaban a pegar la chapa sobre la nobleza negra veneciana, ¿no? Pero claro, ¿a qué se refiere Jorge Guerra con lo que somos anarquistas de salón? ¿A qué salones se refiere? ¿A los majestuosos salones del barrio en el que me crié, ¿no? San Antonio de Llefià. Yo soy de barrio, no de salón, ¿no? Parece que esa acusación de Guerra no deja de ser más que una triste proyección psicológica. Y para no quedarnos con este mal sabor de boca de personajes de esta calaña, ¿no? Pues prefiero hablar de auténticos guerreros del conspiracionismo, porque en el primer vídeo he dicho que no pretendía cargarme o desmontar todo el conspiracionismo. También considero que hay teorías conspiracionistas necesarias y conspiracionistas que realizan o han realizado una gran labor. Entonces voy a destacar el nombre de dos mártires del conspiracionismo. El primero de ellos, Juan Ignacio Blanco Durán, que aunque yo esté ideológicamente muy alejado de lo que fue Juan Ignacio Blanco, pues no puedo más que valorar que arriesgara y entregara su vida entera a difundir la verdad del triple crimen de Alcácer. Y también quiero homenajear a otro conspiracionista muy diferente a Jorge Guerra, Andreas Faber-Kaiser, periodista que desveló que el Estado español envenenó en un experimento militar, no de la masonería ni de los jesuitas, a miles de personas para luego decir que se habían intoxicado consumiendo aceite de colza, que eso es lo que dijo el ministerio, ¿no? A Faber-Kaiser se lo cargaron por decir esto, ¿no? Descansen en paz estos dos guerreros de verdad, estos dos valientes conspiracionistas, ¿no? Porque el conspiracionismo podría ser verdaderamente útil y transformador si dirigiera sus dardos contra la diana adecuada. Así que no te preocupes, Jorge Guerra, que a ti los villanos de la nobleza negra veneciana no van a ir a por ti, como sí que fueron a por Faber-Kaiser, porque los villanos de la nobleza negra veneciana de los que hablas no existen. Aprovecho también para reconocer la labor
de investigación y de divulgación que realizó una pequeñísima minoría de médicos y biólogos que arriesgaron sus carreras profesionales para denunciar el turbio asunto del constipado. Gracias a las investigaciones que realizaron, yo pude extraer mucha información que me permitió escribir unos cuantos artículos y hacer unos cuantos vídeos. Los artículos que escribí en esa época todavía están disponibles en internet de forma gratuita y los podéis leer en la página de Amor y Falcata, os los recomiendo. Entonces, tras untar un poquito de jabón a toda esta gente, médicos y biólogos que denunciaron el turbio asunto del constipado, voy a hacer dos reproches, que para eso estamos, ¿no? El primero, no todo fueron brillantes y valientes investigaciones, como la que sí realizó, por ejemplo, el grupo Biólogos por la Verdad, ¿no? Porque hubo mucha gente que se dedicó a difundir en Internet tonterías, ¿no? Y lo que hicieron fue ayudar a que el grado de desinformación fuese todavía más elevado que el que ya había por culpa de las desinformaciones de los medios de comunicación del sistema, ¿no? Y bueno, un ejemplo concreto, ¿no? Relacionar la enfermedad de manera directa con las redes de 5G, ¿no? Yo no seré quien defienda ni al 5G, reconozco que no me gustaría tener una antena cerca de casa, no me gustan las tecnologías en general, las detesto, pero soy partidario de que siempre tenemos que decir la verdad y no podemos lanzar teorías si carecemos de pruebas. Estaría bien que todos aquellos que afirmaron que esa enfermedad estaba ocasionada por el 5G, cuando incluso todavía no se había ni siquiera instalado, pidan disculpas por ello, ¿no? O al menos aporten argumentos, porque argumentos no aportaron ninguno que fuera mínimamente creíble, ¿no? Pero voy a hacer otro reproche a todos los que difundieron información en ese momento, y es que ahora que ya ha acabado el espectáculo circense, parece ser, del constipado, y quizá hay una segunda función, no lo sabemos, todos estos grupos, incluso los que hicieron informaciones valiosas, han enmudecido. Incluso algunos de ellos llegaron a celebrar que el mismo gobierno dictatorial que nos quitó las libertades graciosamente nos las devolviera y acabara el circo. ¿Qué se tenía que celebrar? ¿Que somos unos esclavos obedientes que hacemos en todo momento lo que nuestros amos nos ordenan? ¿O que nuestro amo ha recapacitado, ha visto la luz y ahora es mejor persona? El problema es que todos estos grupos por la verdad que proliferaron como setas en otoño, médicos por la verdad, biólogos por la verdad, policías por la verdad, eso me mató, lo de los policías por la verdad me mató. En ningún momento cuestionaron la existencia de un ministerio de médicos, que era el que ordenó todas esas medidas irracionales y criminales. O tampoco cuestionaron que hubiera un ministerio del interior que podía patrullar por las calles en cumplimiento de un absurdo toque de queda. Tampoco cuestionaron la existencia de cualquier gobierno que podía legislar a golpe de decreto leyes inconstitucionales y antiliberales, es decir, leyes que contradecían su propio sistema de funcionamiento. Es decir, lo único que querían estos sectores críticos, sin negar su valentía y su labor divulgativa, que podía ser a veces interesante, era volver a la situación de antes, en la que vivíamos mejor o vivíamos un poquito menos mal, porque nuestro amo no era tan exigente con nosotros. Estaría muy bien que estos profesionales salieran ahora a la palestra para seguir denunciando la situación, analizar esta peste asiática con la perspectiva del tiempo, exigir responsabilidades penales y clamar por una sociedad en la que no existan las autoridades sanitarias, porque si no hay autoridad de la salud, no puede haber otro falso constipado. Por cierto, ¿cuántos conspiracionistas se atrevieron a denunciar, como yo hice y como vuelvo a hacer ahora, que el Estado español practicó un gerontocidio exterminando a cientos, quizá miles de ancianos, porque no sabemos el número, en marzo de 2020? Pues muy pocos. Es mejor meterse con los masones, que nadie sabe dónde están. Y bueno, antes de acabar este vídeo, ¿no? Me gustaría recomendar la lectura del libro La danza final de Kali,
que ha sido reeditado por Aliste Ediciones. Es la primera obra, La danza final de Kali, de una trilogía del autor que firma con el seudónimo Ibn Asad. Una lectura recomendable que se adelantó a su tiempo. Podríamos calificar a La danza final de Kali como la Biblia del conspiracionismo. Pero, a diferencia de la mayoría de libros y estudios de tipo conspiracionista, La danza final de Kali es un libro erudito y su autor, Lomas Zendón, dedicó muchos años a compilar toda esta información y la presenta de manera clara y rigurosa, aunque yo personalmente no comparto todos sus postulados, ¿no? Pero bueno, que cada uno lea el libro, aprenda y saque sus propias conclusiones, ¿no? Si leemos La danza final de Kali, veremos que la denuncia que realiza cierto sector del conspiracionismo, cuando está bien hecha y fundamentada, puede coincidir en muchos aspectos con la que estoy realizando yo. Así que sería deseable que nos pusiéramos a trabajar juntos para denunciar los crímenes que comete el poder, pero también para transformar la sociedad y tener una humanidad mejor el día de mañana, ¿no? Pero es una lástima que tras cientos de páginas brillantes, el libro La danza final de Kali termine haciendo una llamada a la inacción. Y es que ese es mi principal desacuerdo, no solamente con el libro, sino también con el conspiracionismo en general. La desmovilización y la desesperanza a la que conducen, porque después de estar tantas horas leyendo el libro, te entra un malestar de lo mal que está todo, de los criminales que son, la gente que tiene poder, y luego acabas el libro y te dicen que y encima no se puede hacer nada, pues yo creo que las cosas no tienen por qué ser así, porque no somos objetos de la historia, sino que somos agentes que podemos transformar la realidad.